El computador Jeppesen es una herramienta muy poderosa que vamos a empezar a ver en sus funciones más esenciales. Es una valiosa herramienta autónoma con innumerables aplicaciones para resolver en forma directa y simple todos los problemas de la navegación aérea. Debido a su gran flexibilidad para el ingreso de datos, su utilización exige como contrapartida mucha precaución para validar la lógica respecto a la escala o magnitud de los resultados obtenidos y de los valores que se ingresan al computador. Tiene dos caras, son varios círculos concéntricos de dos caras. El triángulo de viento se resuelve por la cara del viento de la manera que dijimos recién. Se identifica dirección e intensidad del viento, se grafica físicamente con un lápiz en el computador, eso nos da la componente lateral y la componente longitudinal. Tailwind y left crosswind. Perfecto. Después se coloca la TAS contra el índice de TAS que obtuvimos al calcular la TAS. Y el True Course 0.24 en este caso en el índice de True Course del computador, 24. Eso, como dijimos, nos da esta componente lateral, la buscamos en el círculo concéntrico más exterior y frente a 26, 27 vamos a encontrar 18 grados, que es el valor de la deriva. El valor de la deriva, si es de la izquierda, el viento deriva de la izquierda, yo tengo que poner un rumbo para enfrentando ese viento, o sea, corregir hacia la izquierda, hacia el lado donde viene el viento, para que no me lleve y me desplace. Del lado de la regla de cálculos, también son círculos concentros, es de vuelta un sistema absolutamente autónomo, muy perdurable por los materiales con que está construido, sumamente confiable, liviano y plano. Tiene, como dije, un lado de cálculos, que es este lado gris, en donde se calculan velocidad, tiempo, distancia, como cualquier problema de resolución de regla de tres simple, y donde es apto para una enorme cantidad de conversiones en ambos sentidos, de litros a galones, de galones a litros, de metros a pies y viceversa, cualquier tipo de conversión, de millas náuticas a terrestres, de kilómetros a náutica, etc. También se usa este lado de cálculo para calcular la TAS, para calcular el número Mach. Hay una tabla para convertir grados de temperatura Fahrenheit a centígrados, el incremento de temperatura por rozamiento con el aire a altas velocidades respecto a la masa de aire, etc. Y del lado del viento, como dijimos, se obtiene las componentes del viento, tanto la longitudinal como la lateral, como consecuencia el ángulo de deriva, buscando la componente transversal afuera y enfrentando, vamos a encontrar el ángulo de deriva. Vean que el sector del medio tiene el símbolo de grados, el ángulo de deriva lo encontramos en el medio, frente a la componente transversal. Por lo tanto, conociendo el ángulo de deriva, tenemos la corrección de la deriva y también proporciona la TAS efectiva para ángulos de deriva superiores a 10 grados o por supuesto, los correspondientes correcciones de deriva, ángulos de corrección de deriva, superiores a 10 grados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros ya encontramos nuestra TAS de otra manera por el lado del cálculo o por resolución del triángulo de viento, sabemos que nuestra TAS es 84 nudos. Pero resulta que si a esa TAS de 84 nudos yo tengo una componente lateral del viento que me requiere hacer correcciones de deriva superiores a 10 grados,
empiezo a tener acá, si la corrección de deriva es de 15 grados, yo busco acá 15 grados, entre 10 y 20, 15, el sectorcito blanco este, y me va a decir que mi TAS efectiva es de 81 nudos, en vez de 84. Esto es por las diferencias que empieza a haber entre la orientación que tiene el tubo pitot sobre el viento relativo con ángulos de deriva relativamente mayores. Respecto a el lado del cálculo, el lado gris del computador Jeppesen, ahora la empresa ASA compró la licencia porque Jeppesen los dejó de fabricar y este lado es celeste. Pero bueno, el lado de color, el lado de la regla de cálculo, como dijimos previamente, se calcula todo tipo de velocidad, tiempo, de problemas de velocidad, tiempo y distancia, como cualquier regla de 3 simple lo debería resolver de una manera más compleja y con la posibilidad de errores que todo cálculo numérico conlleva. Y la manera en que se usa es que la parte gris tiene un símbolo de donde dice 100, que es una hora, porque como verán corresponde a 60 minutos. Se puede usar como hora, como índice de una hora o para determinada resolución los minutos de 0 a 60. Entonces, se enfrenta, si yo voy a una velocidad, lo que conozco es mi velocidad de 235 nudos, la enfrento aquí. En una hora, 235 nudos, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo 235 millas náuticas por hora. En una hora, 200, 210, 220, 230, 240, 235. Esta es la parte que según los problemas que tengamos que resolver, les anticipaba que hay que tener mucha precaución en la escala de los valores porque podemos cometer errores enormes en el manejo de los ceros o de los decimales. Esto de que ahora es 235 puede ser 23,5 o 2350, depende el problema que estemos enfocando. En este caso, 235 nudos, yo los enfrento con el índice de una hora, porque son millas náuticas por hora. Y si automáticamente yo quiero saber, para recorrer una distancia de 145 millas náuticas, cuánto voy a tardar, inmediatamente enfrente a 145, yo coloco este índice que es móvil, esta raya verde, la pongo en 145 y inmediatamente enfrente me dice que voy a tardar 37 minutos. Es una manera extremadamente directa porque una vez que enfrento esto con esto, si no lo muevo más, 235, leo eso. Y por el contrario, puedo resolver si conozco la distancia y el tiempo, yo sé que hice 100 millas en 40 minutos, 100 millas en 40 minutos, y quiero saber a qué velocidad estoy yendo, automáticamente enfrente me va a dar que estoy yendo a 150 nudos. Hay que tener mucha precaución en las unidades que uno trabaja y en la escala, pero es extraordinario. La velocidad verdadera, como el ejemplo que vimos, se calcula en el computador enfrentando la velocidad calibrada, que asumamos que es la indicada, de 120 nudos, enfrentándola con la pressure altitude de 13.000 pies y una temperatura indicada, que recuerden que cada filamento de estos
a la izquierda del 0 es negativo, a la derecha es positivo, como lo dicen los signos aquí, y yo la tengo que cortar cada liñita, la liñita de esta, en este caso de -10, con esta raya interna, que es espiraloide, se va apartando o achicando hacia el centro. Entonces, cuando cruzo con el índice este que me ayuda de la línea verde, ambas rayas, la de -10 con esta referencia, voy a leer en mi índice verde 145 nudos de TAS. Ahí lo tenemos. La indicada de -10 contra esta línea, y ahí leo si esto es 150 y esto es 140, 145. Hay que tener mucha precaución con el manejo de las escalas y de las unidades. También con el mismo procedimiento se utiliza para, a partir de la TAS, calcular el número de Mach en aeronaves de relativamente alta performance y lo que se llama temperature rise, que es el incremento de temperatura por fricción de la aeronave contra el aire. En este caso, vamos a tener una indicada o calibrada en la ventana de las calibradas de 250 nudos, busco 240, 260, 250 está en la mitad, contra flight level 490, porque 49.000 pies ya es pressure altitude, porque es un flight level que está referido al plano de presión 2992. Estas son las altitudes en miles, 35.000, 45, 50.000, 49.000 pies, 45, 46, 47, 48, 49.000 contra 250. Listo. Lo enfrento ahí y no muevo nada más. El otro valor que tengo es que la temperatura indicada es de 56 grados bajo cero exterior. Yo tengo el 0, -10, -20, -30, -40, -50, que menos y más 50 son rayas más gruesas. Entonces, -56 va a estar en la mitad entre -50 y -60, y la intercepto con esta raya sinusoide que está acá en el medio. Entonces, en el medio de -50 y -60, que está en -56, clavo el índice verde, sigo para abajo y me encuentro la TAS de 530 nudos, 510, 20, 30 nudos, y inmediatamente, a partir, si sigo la línea imaginaria esa, tengo el número de Mach, 88, 0,88 de Mach, y una temperature rise, que es lo que dice acá, que se ve muy poco, de 37 grados. Quiere decir que con esta velocidad indicada a este nivel de vuelo, a 49.000 pies, con esta temperatura exterior, con todos estos datos, a 0,88 de Mach, esta aeronave va a tener un incremento de temperatura por fricción de 37 grados. Quiere decir que a la temperatura total de una temperatura total determinada, va a estar formada por temperatura estática más menos la temperature rise. En este caso, la suma algebraica, ¿no? Porque tengo 56 grados de temperatura estática. A eso le resto 37 y voy a tener en realidad una temperatura total de -19. Viéndolo en escala, les reitero, esta raya es la de 0, -10, -20, -30, -40, -56, se cruza con la línea de referencia, y si bajo tengo 510, 20, 30, 530 de TAS. Y punto 88, 85, 86, 87, 88 de Mach. Y
35, 37 grados de temperature rise, indicado aquí en esta ventanilla. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el Jeppesen en la próxima.